Punto uno y comienza el momento feminista de la semana. Y si ustedes se preguntan igual que yo, ¿dónde están las feministas? Un poco para contar algunas verdades sobre el territorio y las realidades a las que nos enfrentamos en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Tucumán, ¿no? Sí. Bueno, venimos a presentar también un insumo que acá Josefina, mi compañera, les va a contar un poquito sobre eso y para que también quienes están del otro lado no piensen que inventamos realidades que no existen, ¿no? Tal cual. Sí, tuve la oportunidad de repasar un poco este monitoreo que han hecho, que en principio para comentar tiene que ver con una encuesta a un grupo de personas desde donde adquirimos algunos datos que por supuesto son preocupantes en principio. Sí, bueno, por lo menos lo que yo podía leer te interpela desde no solo saber qué sociedad tenemos, sino qué sociedad estamos construyendo, ¿no? Sí, claro que sí. El monitoreo que hicimos lo terminamos ahora en 2023 y es un monitoreo sobre anticonceptivos y aborto en Tucumán. También hicimos uno en la provincia de Salta, pero hoy le venimos a contar algunas cifras curiosas y un poco preocupantes de lo que pasa en la realidad de nuestro territorio. Sí, sí, eso sí. Curioso de mínima, cuanto menos. Sí, curioso para no decir... Por no decir horrible. Pero bueno, ¿sabían que el 76,60% de las encuestadas no recibió nunca información sobre aborto en una consulta sobre salud sexual? Y nos preguntamos a qué se debe esto. Si tenemos una política pública que camina, tenemos una ley en vigencia hace 2 años, que es la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo, pero siguen habiendo efectores de la salud que se niegan a brindarle esta opción a las pacientes. Y ahí para agregar, Jo, cuando hablamos de efectores de la salud o cuando hablamos de agentes de la salud, no solamente hablamos de médicos, ¿no? Porque también esto es importante que entiendan quienes están escuchando del otro lado. Hablamos de todo aquel que se cruza con una persona que acude al sistema sanitario en búsqueda de respuestas, ¿no? Enfermeros, cualquier persona que conforme el equipo de salud, ¿me entienden? Porque también eso es parte de construir el modelo médico hegemónico. Totalmente, también una cifra muy preocupante, que es que el 46% de las encuestadas identifica como no planificado su primer embarazo. Tal cual. A pesar de que tenemos una ley de derechos del paciente que tiene 2 ejes centrales en cuanto a obligaciones sobre salud sexual y reproductiva. El primero de ellos es un respeto por la autonomía. Y en segundo lugar es brindar información. Pero esta información no tiene que ser cualquier información. Tiene que ser una información clara, veraz, completa y también basada en evidencia científica. En los hechos se demuestra que las usuarias no poseen la información necesaria para establecer un plan de vida acorde a sus necesidades y no quedar presas de la desinformación. Sí, y ahí para agregar, ¿no? Hay como... Quizás lo más peligroso es eso que dice Jo, cómo se articulan sobre esos silencios o sobre esas desinformaciones. Sí. Todo un entramado que tiene que ver con lo que hablábamos el jueves pasado, donde el plan de vida personal queda subyugado a decisiones externas, ¿no? Tal cual. Y bueno, y ahí entra también un poquitito la ESI, sobre todo, porque, a ver, todas las políticas públicas confluyen entre ellas y sin una vemos cómo, con la falta de una vemos cómo impacta en la otra. Por ejemplo, o sea, a ver, la ESI tenemos que tener en cuenta que es la ley 26.150 y que esta es obligatoria ya y lo que corresponde es básicamente una manera en que las escuelas puedan brindar este tipo de información, puedan articular e intervenir cuando haya situaciones que se vulneren cualquier tipo de derechos, como violencia, abuso sexual, maltrato, discriminaciones, pero también es muy importante, es un eje vertebral para que las niñas, las adolescencias puedan construir relaciones sanas, basadas en el consentimiento, que sepan cuáles son sus derechos a la hora de ir a una consulta, por ejemplo, que puedan saber cuáles son los métodos anticonceptivos para evitar los embarazos, para que no haya que pasar una instancia de prevenir un aborto, pero en el caso de que lo necesiten o no se quiera o haya pasado lo que haya pasado y las personas deseen abortar, sepan que también es una ley y que pueden acceder a ella. Ahí también quería agregar, quizás quienes venimos como militando la política pública del aborto antes de que sea ley, nos acordamos del lema de la campaña, que era anticonceptivos para no abortar, aborto legal para decidir, ¿cómo era? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿No? Que creo que es como
un todo, ¿no? Creo que encuadra esto que venía diciendo Ali. Nadie quiere abortar por primera opción. Nadie elegiría, ¿no? Es el spot este de Malena Pichot. Salimos todas corriendo a abortar en manada porque ya es ley. No, eso es una mentira. Claro. Ahora, el aborto es una opción. El Sí. aborto debe ser una opción que se provea desde el sistema público, sobre todo si ya es legal hasta la semana 14 inclusive, ¿no? Y también verlo desde el punto de vista, como decía Jo, que la información tiene que ser veraz, basada en información científica, tiene que ser integral, entonces que la ESI no sea dada desde un punto de vista punitivista, en el que te Sí. muestren el aborto únicamente como que te vas a ir al infierno, que vas a estar criminalizada, que es una condena social, sino verlo como es una práctica lícita y una práctica médica a la que se puede acceder, en teoría, con facilidad en cualquier centro público. Y como resultado, perdón, del monitoreo que ustedes han realizado, por lo menos en el desagregado que uno puede observar, todo lo que tiene que ver con la información que se brinda o que las mujeres pueden tomar de esto, los niveles de desinformación, por lo que veo, superan el 50% en la mayoría de los casos. Sí, tan es así que no solamente las mujeres se ven desinformadas a la hora de una consulta, sino que también no hay información visible, no hay cartelería en los servicios públicos de salud. Entonces esto también hace la política pública, porque poner un cartel, indicar, dar indicaciones, hace a la información. Sí. Y a propósito de lo que hablaba Ali, en cuanto también preguntamos a las usuarias encuestadas acerca de la ESI. ¿Qué piensan de la ESI? Si sus hijos deben o no recibir ESI. Y 9 de cada 10 encuestadas indicó que los niños, niñas y adolescentes deben recibir ESI en las escuelas. Y no solamente lo dicen en 2023, sino que también ya lo dijeron en 2017, en comparación con los datos obtenidos del monitoreo anterior que hicimos. Y también indicaron que el 92% de las encuestadas indicó que deben recibir ESI en las escuelas. Claro, lo que pasa es que por ahí el monitoreo este se circunscribe a cierto grupo y quizás si lo ampliamos en la población, por lo menos no es lo que se traduce en estos últimos. Sí, lo que pasa es, ahí Jo también puede constar, o sea, puede dar como más detalle al respecto, pero en realidad justamente creo que el valor que tiene este monitoreo es que es muy heterogéneo en cuanto a población, o sea, si invitamos a leerlo en nuestra página quienes tengan la posibilidad. Tal cual, sí, sí. Pero realmente hemos tratado de abarcar una población lo suficientemente amplia para que justamente la conclusión no sea que hemos encuestado solo a mujeres del centro, solo, ¿me entienden? Que hay una idiosincrasia que prima cuando hablas de mujeres de la ciudad. Entonces hemos hecho todo un estudio de campo lo suficientemente amplio para que siempre igual en cualquier estudio de campo y uno circunscribe la población, porque hermoso sería poder charlar con todo el mundo, pero es como muy difícil y a la vez creo que quedan esas deudas pendientes, ¿no? Sí, exactamente. Hicimos encuestas en toda la provincia, en el sur, en Capital, hicimos también en Alta Montaña. En Alta Montaña, sí. Hicimos en diferentes lugares, también tiene observaciones participantes y no participantes, también entrevistas a profesionales de la salud, quién más que ellos conocen la realidad del sistema público de salud y qué es lo que está pasando en Tucumán. Y les traigo otro dato para que curiosísimo, que es que el 90% de las usuarias a quienes encuestamos dicen conocer que pueden acceder a un método anticonceptivo de forma gratuita por parte del Estado. Pero solo 4 de cada 10 lo usaron antes de su primer embarazo. Y siendo 30 años la edad promedio, ¿no? O sea, es un dato no menor. Y ahí también entra esto que decíamos de la importancia de la ESI justamente para evitar este tipo de situaciones, porque con la educación sexual integral y con los métodos anticonceptivos, sobre todo los gratuitos que se brindan en los centros públicos de salud, hay un cierto mito de que no funcionan porque son dados por el Estado, entonces no vamos a acceder a ellos, o qué pasa si me dan algo vencido, si se rompe, si está pinchado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no sé, por lo menos entre los jóvenes hubo una oleada en un momento de que no uses los preservativos del Estado porque esos vienen pinchados? No, gente, quien esté escuchando, no. Eso o sea, sucede. eso es parte de una campaña de la Dirección de Salud Sexual de Nación de promover una salud sexual lo suficientemente amplia y que fagocite la autonomía sexual y reproductiva. Y además, ¿qué pueden decir ustedes, qué dato arroja esto sobre la posibilidad que tienen finalmente al acceso las mujeres a métodos anticonceptivos o en tal caso para realizar tratamientos como el aborto?
En cuanto a observaciones participantes que hicimos, las observaciones participantes son cuando nos dirigimos al hospital, preguntamos acerca sobre algunas cuestiones y los métodos anticonceptivos que ofrece el Estado de forma gratuita, en su mayoría es preservativo. Para vos poder acceder a otro método anticonceptivo necesitas acceder a una consulta médica. Okay. ¿Sí? Y en esta consulta médica también otro dato que está interesante es que la mayoría de las mujeres no eligen su totalidad el método anticonceptivo para sí misma. El 30% indicó que al final el profesional terminó eligiendo su método anticonceptivo. Claro, y sigue habiendo un cierto paternalismo ahí, ¿no? Pero sin duda, sí. Nos resultaba interesante también, antes de pasar como al análisis como más medular de por qué hay tanta desinformación todavía y en qué es en lo que hemos avanzado, que no todo sea un panorama tan negro y mostrar en qué sí se ha avanzado, ¿no? Que es, bueno, Jo les puede contar mejor, pero yo les tiro un dato que me parecía interesante, me acordé cuando lo estábamos hablando, que es, sí hay un avance en términos de política pública que camina respecto al aborto, porque las encuestadas han demostrado, en comparación con el último monitoreo, que la política pública sí está informada, el aborto sí se conoce en la población, ¿no? Sí. Y acá les digo qué porcentaje. El 60% de las encuestadas sabe que puede interrumpir un embarazo en caso de violación, pero sobre todo plantearon que el 45% planteó que ahí está. El 72% de las encuestadas acudiría al hospital en el caso de sufrir un aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que la clandestinidad ya no está dentro de las opciones. Perfecto. Que ya la calle o que la compañera te haga el aborto ya no es viable, porque ya hay un sistema público que, aunque a veces hostil, está. Uh-huh. Y si es hostil, ya las pacientes saben que eso es violencia. Entiendo, perfecto. Y también ustedes comentaban que han tenido la posibilidad de observar datos de otras provincias, como por ejemplo Salta. Sí. Y no sé si han podido observar de otros lugares del país. Bueno, la pregunta es más o menos en promedio si esto sucede en todo a lo largo del país, o la provincia todavía está quedada en términos de esto, de la educación. Las coyunturas son muy diferentes, y eso también nos parecía interesante como contrastar en el próximo episodio. No sé si Jo quiere comentar. Sí, porque por supuesto no estamos hablando de una sociedad que, digo, también hubo situaciones judiciales como por ejemplo lo de Belén, o lo de, seguro ustedes se deben acordar de más casos. Entonces, ¿qué nos pone a nosotros como Tucumán, digo, ya como un contexto bastante restrictivo en eso? Efectivamente, en Tucumán se están haciendo interrupciones voluntarias del embarazo. Uh-huh. O sea, el último pedido de información pública que hicimos, Tucumán es la segunda provincia con más abortos del país. O sea, el número es grande. ¿Se está garantizando la política pública? Sí. ¿El acceso es limitado? Y un poco también. En el sur pasa que hay un hospital grande que tiene que abarcar todo el territorio. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que viven en otro departamento? Tienen que acercarse hasta ese hospital ahí para poder acceder. Las profesionales son limitadas en todos los centros, entonces también es difícil eso, porque es una sobrecarga al profesional de la salud. Entiendo, perfecto. Bien. Y además acá, ¿cuáles son las limitaciones, el por qué no se accede? Ahí viene todo un entramado de una política pública y grupos conservadores, que ya Flor puede contarnos un poco más sobre esto, que son quienes nos impiden acceder a este derecho. Antes de cambiar de tema, me sorprende el dato, me decís, en la segunda provincia en la que más... Sí, en la que más abortos. Sí, ese dato feliz hemos tenido este enero. ¿En qué traducen ustedes eso? ¿Falta de educación sexual? No, al revés, es algo muy bueno. Es para la segunda provincia que garantiza abortos. Para mí es un dato muy importante. No en los que más se realiza. O sea, sí, el garantizar abortos es la provincia que más no que más se realiza, pero sí que más población tiene acceso al aborto y que puede concretar su deseo de no maternar. Y eso me parece que es súper positivo y que está buenísimo. Y que da cuenta de esto que veníamos hablando, ¿no? Que si bien quizás antes también se realizaban los abortos, o sea, esto que decíamos, pero sí, el peso de la ley y el peso del poder punitivo caía siempre sobre las mujeres y también sobre los profesionales de la salud. Entonces,
no quiere decir que los abortos empezaron con la ley, quiere decir que ahora hay toda una política pública abrazada por el Estado que está encaminada. ¿Y qué quiere decir, en respuesta a tu pregunta esto? Quiere decir que el Estado se está tomando en serio su rol de garante de un derecho. O sea, a ver, sí, faltan cosas, nos está diciendo, nos está traduciendo que capaz que hay una desinformación en cuanto a métodos anticonceptivos, sí, por supuesto, y por eso hablamos de la ESI y estamos sosteniendo la importancia de la ESI para poder recibir este tipo de información, pero en paralelo, también como dicen las chicas, es un gran paso para la soberanía sexual y la autonomía que tenemos todas las mujeres y personas gestantes. Entiendo su punto y te tomo lo que me decís, de quizás que si podemos tener más acceso a la información de los métodos anticonceptivos, también podríamos claro, es una moneda con dos caras, digamos. Pero por supuesto que ya que el Estado pueda hacerse de esos datos te permite también mejorar políticas públicas que vayan en el sentido de lo que el Estado busque. Sí, por supuesto. Yo coincido en lo que dicen y sí creo, digamos, que hay que hilar más fino todavía, que creo que si bien aún, como veníamos diciendo, nos falta mucha ESI, nos falta ESI en el sentido integral, ¿no? de la palabra ESI. ESI desde no un enfoque biologicista, sino el enfoque verdaderamente integrador de la ESI. ESI desde un enfoque psicológico, desde un enfoque sensible, o sea, la I de la ESI es justamente eso. Claro, ¿no? Que no sean solo el cuidate, sino mantener relaciones sanas, tener consentimiento, hablar con tu pareja. Nosotras insistimos mucho con la autonomía, pero no es joda, digamos, o sea, es la piedra base de todos los planes de vida, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se desentrama todo esto, toda esta desinformación, todo esto? Identificando cuáles son los palos en la rueda, ¿no? Que creo que un gran palo en las ruedas en términos de acceso a derechos y soberanía reproductiva tienden a ser estos grupos conservadores que decía Ali hace un rato, ¿no? Que les decimos grupos conservadores para no ligarlos necesariamente a un credo, para que no crean que las feministas nos tiramos en contra de la religión, credo, sí. Pero sí es importante reconocer que muchas veces estos grupos conservadores son expresiones muy radicalizadas de ciertos credos. En América Latina hubo toda una oleada evangelista en el último tiempo que se expresa en la llegada de Bolsonaro al poder y en sus políticas gubernamentales sumamente fascistas, digamos. Sí. Y en Argentina tuvimos muchas de esas expresiones y si no creen que es así, les tiro la data de un grupo muy conocido que fue Con mis hijos no te metas. También. Con mis hijos no te metas inicia en Perú y se traslada a Argentina bajo el lema de la educación de los hijos. Los hijos son nuestros, empecemos por ahí. Y la educación de los hijos, la educación en valores se da dentro de la casa. ¿Sobre qué se está tirando esto? Se tira sobre la autonomía de los jóvenes, la autonomía progresiva y sobre todo desconoce el hecho de que los niños hace un tiempo han sido declarados por la ley sujetos de derecho y no objetos de tutela, ¿no? Entonces nos parece importante que a la hora de... No hay que ser feminista para ver estas cosas, realmente, y por eso nos parece importante estos espacios de difusión. Sí. Simplemente es identificar estos grupos y poder ver de qué modo accionan. Accionan desde lo discursivo, como mencionó Jo, que es tergiversando la información médica con cuestiones pseudobiológicas que no son así, pero también accionan, como dijo Ali, que es obstaculizando directamente el acceso a la ESI, ¿no? Entonces, estos son los mismos grupos que, como decíamos la vez pasada, gritaban a cuatro vientos en el debate de aborto, por favor, no, que no haya aborto, pero que sí haya ESI, y ahora que hay aborto y que tenemos ESI no quieren ninguna de las dos, entonces no se entiende, ¿no? Sí, logra no solo la polarización, sino también eso desde lo discursivo, tratar de desviar el foco de lo que realmente es importante. Espero que estos monitoreos también nos puedan a nosotros plantear interrogantes, como les decía al principio, que no solo nos inviten o nos interpelen
sobre la sociedad que tenemos, sino sobre la que queremos construir. Y que realmente podamos modificar desde primero nuestros cuestionamientos personales y después también sobre las políticas públicas y lo que en adelante está llevando el gobierno. Sí, y repetimos, los monitoreos están de manera gratuita en nuestra página web para todas y todos les interesades. Es una información súper valiosa, necesaria y bastante curiosa que nos puede despertar muchas cosas, así que les invitamos a leerlo y a analizarlo y a pensarlo. Alina, Josefina y Florencia, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Y como siempre les pregunto, ¿y dónde están las feministas? Acá estamos. Acá estamos. Muchas gracias por la participación. La invitación entonces para el próximo jueves, ya saben, para el momento feminista de la semana. Se quedan en el aire de Radio Prensa 90.1, pausa cortita, ya regresamos. Ojitos oscuros miré la miel del verano brotar.